Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo en una semana más para estudiar nuestra lección número 12 de este segundo trimestre del año 2025 que está por terminar. Una lección más y terminamos este segundo trimestre en el cual hemos estado estudiando el tema general, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Y para esta lección número 12, llevamos el estudio precioso de precursores. Desde la semana pasada venimos estudiando historias de la Biblia que nos ayudan a entender los eventos finales. Y esta semana vamos a seguir estudiando historias de personajes bíblicos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe, a ser valientes para terminar la misión. Una de las historias a las que nos referiremos en esta semana es la de los 3 jóvenes hebreos. Es una historia que tiene mucho que ver con Apocalipsis 13. Ya verás qué fascinante estudio vamos a tener. Y la otra historia es acerca de los apóstoles y la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús dejó con la misión que ha llegado hasta el día de nosotros. Cristo, cuando ascendió a los cielos, dejó frases claves para nosotros. Por ejemplo, nos dijo muchas veces: no temas, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Y Pablo, en Segunda de Timoteo 1:7, nos recuerda este gran deseo de nuestro Salvador. Ese es nuestro texto para esta semana, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aunque los eventos de los últimos días serán muy difíciles para quienes decidan permanecer fieles a Dios, debemos de verlos con esperanza y con amor. Cuando nosotros, los que amamos la segunda venida de Cristo Jesús, vemos los acontecimientos y las señales que se están cumpliendo para ese día maravilloso, nos alegramos. Sabemos que vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Sin embargo, no tenemos miedo porque no estamos solos. Así es que bienvenidos al estudio de la lección número 12 de este segundo trimestre con el título Precursores. Parte de nuestra lección lleva por título Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. La profecía de Daniel 2 es una de las más poderosas de todas las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque casi 6 siglos antes de Cristo, el profeta expone la historia del mundo desde la época de Babilonia y a través de los medos, los persas, Grecia, Roma y la fragmentación de este imperio romano, donde resultan las naciones europeas. Todo eso fue profetizado en Daniel 2. Es bueno que leas ese capítulo. La profecía, de hecho, predijo algo interesante en Daniel 2:43, donde dice: se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla, porque de esos materiales serán los pies. Esta predicción se ha cumplido. Por ejemplo, la monarquía británica se llama Casa Windsor, un nombre inglés. Sin embargo, esa designación es relativamente reciente. Es de 1917. Antes de eso, la familia se llamaba Casa de Sajonia o Coburgo y Gotha, un nombre claramente alemán, pues muchos miembros de la realeza británica, al mezclarse por medio de casamientos, eran parientes consanguíneos de los alemanes. Sin embargo, esos lazos de sangre
no bastaron para mantenerlos alejados de la guerra, ya que durante la Primera Guerra Mundial y en un intento de desvincularse de sus odiados enemigos, cambiaron su nombre por el de Casa Windsor. En Daniel 2:31 al 45 se relata cómo Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor ve una gran estatua. Esa estatua tenía varios metales. Lo interesante es ver cómo esta estatua, los metales vienen bajando de calidad. La cabeza era de oro, que representaba al reino de Babilonia. El pecho y los brazos eran de plata, que representaban a el reino de los medos y los persas. Su vientre y sus muslos eran de bronce, que representaban al imperio Grecia. Sus piernas de hierro, que representan al imperio romano. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Por qué hierro? Porque todavía seguía vivo el imperio romano, pero ya no con la fuerza como estaba cuando era un solo imperio. En este caso ya está dividido. Los 10 dedos de los pies representan los 10 reinos en los que se dividió. ¿Cuáles fueron esos reinos? Los alamanes, los francos, los burgundios, los vándalos, los suevos, los visigodos, los sajones, los ostrogodos, los lombardos y los érulos. Nosotros los adventistas, basados en las Sagradas Escrituras, creemos que la interpretación historicista de las profecías es crucial para comprender los acontecimientos en los últimos días, particularmente los descritos en Apocalipsis. En Daniel 2 nosotros encontramos la historia del sueño y la interpretación y toda la historia del mundo. Pero hay detalles preciosos que necesitamos conocer. Este solamente es un estudio muy superficial de esta profecía de Daniel 2 que es maravillosa. Tienes que leerla, tienes que estudiarla. Como puedes ver, Dios nos ha dado a conocer todo lo que va a acontecer. La estatua ahora se encuentra en las naciones representadas por los dedos de los pies. O sea, está prácticamente por terminar la historia, porque lo último que vio Nabucodonosor en su sueño fue una roca que no fue cortada por mano, que golpeó la estatua en los pies y toda se desbarató. Y esta roca se volvió un reino que permanecerá para siempre. Pronto, muy pronto, querido, aparecerá esa roca para instaurar su reino. Yo quiero estar en ese reino. Babilonia es historia, medos y persas son historia. Roma, aunque todavía existe en este último tiempo como un poder político religioso, ya no es el imperio que era en los tiempos de la Edad Media. Entonces veremos venir a la roca de los siglos, el reino que permanecerá para siempre. Te invito a que te prepares para estar allí. La segunda parte de nuestra lección lleva por título La adoración de la imagen. Y aquí entramos ya al estudio de Daniel 3, nuestra primera historia de los personajes. En este acontecimiento que después de haber sido interpretado su sueño, Nabucodonosor se quedó impresionado. Pero esa impresión del saber qué iba a pasar con el mundo no le duró mucho. Nabucodonosor pensó que por ser el rey podía cambiar el futuro y perpetuar el reino de Babilonia. Por esta razón, él manda hacer
una inmensa estatua, una imagen inmensa, pero esta vez era toda de oro. Esto sirve como un poderoso recordatorio de que nuestro deseo humano de autodeterminación puede cegarnos e impedir que aceptemos la verdad acerca de cómo se desarrolla el gran conflicto. Los 3 jóvenes hebreos nos enseñan cómo se comporta el Hijo de Dios que conoce a su Padre. Nabucodonosor había dado una orden de adorar a la imagen, de cuando se escuchara la algarabía de los instrumentos, todo mundo tenía que postrarse ante la imagen. Y estos 3 jóvenes hebreos dijeron, nosotros no nos vamos a postrar, porque solo nos postramos ante nuestro Dios. Entonces la sentencia para los que no se postraban ante la estatua era que iban a ser tirados al horno de fuego, al horno hirviendo. Y ellos dijeron, no hay problema. Nuestro Dios nos puede salvar. Pero si no lo hace, tampoco vamos a adorar a la imagen. La fe de estos muchachos solo se desarrolla con oración ferviente, con estudio constante y con testimonio permanente. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Otra imagen y la orden de adorarla. Y esa otra imagen la encontramos en Apocalipsis 13. Te invito a que leas ese capítulo de Apocalipsis porque son los acontecimientos finales. Es la otra imagen que dio la orden de que se le adorara. Dios dice que no debemos adorar dioses ajenos ni imágenes de nada, pero viene un poder político religioso y, número 1, hace una imagen, la imagen de la bestia. Y número 2, nos manda a adorarla. ¿Y cómo? So pena de muerte. No la adoras, vas a morir. El pueblo de Dios está llamado a adorar al que hizo el cielo y la tierra, a nadie más. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera la adoración de la imagen de la bestia es solo otra manifestación del mismo principio en juego del que estuvieron los 3 jóvenes hebreos? Nosotros tenemos que aprender de los 3 jóvenes hebreos, la valentía. Pero como les dije al final de la lección, de la primera parte de la lección, esa fe que tuvieron esos muchachos solamente se desarrolla con oración ferviente, con estudio constante y con testimonio permanente. Adorar no significa únicamente inclinarse ante una imagen y ofrecerle incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Hoy yo quiero repetirte las palabras del ángel que dijo en Apocalipsis 22:9. Voy a leer a partir del verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las tuve oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título La persecución a la iglesia primitiva. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Primero, fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, de los mismos que estaban con ellos, pero los odiaron porque aceptaron a Jesús.
también se enfrentaron a la ira del imperio romano, que era pagano, un imperio totalmente pagano. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. En Hechos 12, 1 al 19, nosotros encontramos el relato de cómo Herodes perseguía a la iglesia y echaba a la cárcel a los que podía. Por ejemplo, mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Echó a la cárcel a Pedro con la sentencia de muerte. Él estaba pasando esa noche y al día siguiente moría. Pero ese era el plan de Herodes, pero no era el plan de Dios. En la cárcel, Pedro estaba tranquilo porque el ángel llegó y tuvo que tocarlo para despertarlo. ¿Cómo puede una persona dormir si sabía que al día siguiente iba a morir? Solamente porque tenía la esperanza que nos motiva a todos a vivir hoy como que si fuera nuestro último día. Sin embargo, a preparar nuestra vida como que si fuéramos a vivir 1000 años. Así es que Pedro estaba muy tranquilo en la cárcel, pero había un pueblo que estaba fuera de la cárcel que no dejaba de hacer oración por él. Pedro estaba sentenciado a muerte. Como les dije, ese era el plan de Herodes, pero no el plan de Dios. ¿Sabes una cosa? Satanás hace lo que nosotros deberíamos de hacer, mirar a nuestros semejantes como que si fueran Jesús. Satanás miraba a cada uno de los seguidores de Jesús como que si fueran Jesús y los odiaba y los quería exterminar. Él usaba sus instrumentos humanos para llevar a cabo los planes. Este fue el inicio de la iglesia cristiana y lo volverá a hacer. No te conviertas en instrumento de Satanás. Mira a Jesús en cada uno de tus hermanos en la fe, para amarlos, para orar por ellos, para unirte a ellos en la predicación de este hermoso evangelio de salvación. La quinta parte de nuestra lección lleva por título La marca de la bestia. El libro de Apocalipsis es claro. Adoramos al Creador o a la bestia y a su imagen. Y eso lo encuentras en Apocalipsis 13. Lee Apocalipsis 13. En Mateo 12 encontramos el milagro que Jesús hizo al restaurar la mano de un hombre que la tenía seca. Y en Juan 5 nosotros encontramos el milagro del hombre paralítico por 38 años. Este hombre pasó al lado del estanque de Betesda, buscando la oportunidad para meterse al agua antes que ningún otro para ser sanado, porque la tradición decía que cuando un ángel bajaba, movía las aguas y el que llegaba primero a esa agua era sanado. Ambos milagros los hizo Jesús en día sábado. ¿Cómo respondieron los líderes religiosos cuando Jesús sanó en sábado al hombre que tenía la mano seca? Dice Mateo 12:14, pero los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. Y en Juan 5, 1 al 16, donde está la otra historia del paralítico de Betesda, después de la curación de este paralítico, ellos procuraban, dice el capítulo 5, verso 16, ellos procuraban matarlo porque hacía esas cosas en sábado. Matar a alguien por causa de hacer bien en sábado. Nada en las escrituras que ellos conocían decía que era prohibido hacer bien en sábado. El problema fue que los hombres hicieron leyes, sus tradiciones, y por eso condenaban a la gente por
violar sus leyes, por violar la ley de los hombres. Pero Cristo vino a enseñar qué ley es la que nosotros tenemos que guardar. Y dentro de muy poco, los hombres nos van a perseguir porque ellos hicieron una ley que quitó la santidad del sábado para pasársela al domingo. Cuando ellos santificaron el domingo, de acuerdo a su tradición, van a hacer lo mismo que hicieron con Jesús. Van a planificar matarnos, nos van a perseguir y nos van a matar. Habrá un decreto de muerte para el que no guarde esta ley. Apocalipsis 13 lo dice, tienes que leerlo. Ahora la pregunta es, cuando ese tiempo llegue, porque va a llegar, eso tienes que tener la plena seguridad de que va a llegar, está escrito en Apocalipsis 13 y todo lo que está escrito se ha cumplido y eso se cumplirá. La pregunta es, ¿a quién vas a obedecer? ¿A los hombres que dicen que el día santo es el domingo? ¿O a Dios, que en su cuarto mandamiento dice que su día santo es el sábado? Y hay un libro que lleva por título El Ministerio de los Ángeles. Es un libro precioso, ojalá y tuvieran la oportunidad de leerlo. Estos seres celestiales siempre han tomado parte activa en nuestro andar, en los asuntos de nosotros. Por ejemplo, cuando Pedro estuvo preso, un ángel fue el que fue enviado a liberarlo. Y él estaba sentenciado a muerte. Pero para Pedro, aquello no era real, porque se soltaban las cadenas, se abrían las puertas, pero era real. Era un ángel que iba con él y que lo estaba sacando del peligro. Los ángeles siempre han estado con nosotros. Por ejemplo, cuando quitaron la piedra de la tumba de Jesús, ángeles relucientes que estaban ahí. Cuando llegaron los discípulos de Jesús a ver la tumba, habían ángeles que les explicaron las cosas. El ministerio de los ángeles es muy importante para nosotros, especialmente en este tiempo del fin. Nosotros no debemos de tener ninguna duda que los ángeles están con nosotros. Recuerda, querido, recuerda una cosa. El Señor se complace en la misericordia y por causa de los pocos que le servimos verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad a las multitudes por amor a sus hijos. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Querido, recuerda, Dios es amor. Él mismo se describió como un Dios clemente, un Dios misericordioso, tardo para la ira, pero también se describió como fuego consumidor. En este momento estamos llegando al tiempo de decisión. Ya ha pasado mucho tiempo que Él ha estado esperando tu decisión. Pero llegará el día cuando Él será fuego consumidor. Prepárate, querido, prepárate para el encuentro con Dios. El día de su ira está muy cerca y en ese día será un día glorioso para los que hemos servido al Señor. Un día de alegría, de salvación, pero será el día más terrible para los que anduvieron despreciando la invitación del Señor. Ellos dirán a las piedras, caigan sobre nosotros que no lo queremos ver. Prepárate, prepárate para el encuentro con tu Dios. Entrega tu corazón a Él hoy. Hemos llegado al fin
del estudio de esta lección número 12, precursores. Y viene la última lección de este trimestre, de este segundo trimestre. Te espero la próxima semana para que la estudiemos juntos. Pero mientras ese día llega, no pierdas el tiempo y prepárate. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Entrega tu corazón a Jesús. Te lo digo por segunda vez. Es importante que tomes esa decisión. Porque mi gran deseo es ver a Jesús venir en gloria muy pronto y que juntos nos vayamos con Él a estar estos 1000 años de vacaciones en el cielo y luego venir a esta tierra renovada, recreada ante nuestros propios ojos y vivir aquí por la eternidad. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.